Denis Arregui, esto es Presencia Cultural, ya con ganas de que empiece la temporada de verano. Miren este sol maravilloso que tenemos aquí en la bajada de los Baños. A ver si invocamos pues al sol desde este sitio tan bonito y pintoresco del distrito de Barranco. Desde donde les vamos a traer un programa lleno de música, arte y buenas historias. Empezamos con una entrevista a Ernesto Bernilla. Él es editor de un libro que se llama Sube el volumen, Rock y Sociedad 1980-2019. Un testimonio fundamental para comprender cómo la música también puede ser un reflejo de nosotros como sociedad. Continuamos con una visita a la más reciente exposición del artista Piero Quijano, Desde la Vereda, que nos trae una serie de construcciones que parecen suspendidas en un paisaje urbano casi distópico, donde los edificios no son escenarios, sino protagonistas. También vamos a estar en Saber es Recordar, una muestra curada por Angelina Ferrero, inspirada en el libro El Abecedario Climático Peruano. Por supuesto, Raúl nos trae El Placer de los Ojos con un especial sobre la actriz extraordinaria que es Emma Stone, entre otras películas y festivales. No se muevan, de verdad les prometemos un programa como Dios manda. Bienvenidos a Presencia Cultural. Hoy hemos conversado con Ernesto Bernilla. Él es editor de libros, investigador, gestor, sociólogo, músico e investigador cultural. Pero sobre todo, y como él mismo dice, alguien a quien le gusta mucho escuchar música. Bueno, él, junto a Fabiola Basso, Mauricio Flores, Mariano Vargas, Gerardo Silva y Camilo Riveros, han publicado este libro, Sube el volumen, Rock y Sociedad 1980-2019. Bueno, este trabajo recorre 4 décadas de historia musical para entender cómo el rock peruano se entrelaza con los cambios sociales, políticos y culturales de nuestro país. Más que un recuento de bandas o de estilos, este libro propone mirar el rock como un espejo de la ciudad y sus jóvenes. Además, ¿por qué no?, de ofrecernos una lectura de nuestros tiempos. Bueno, hablamos con Ernesto sobre cómo nació este proyecto colectivo y qué cosas revela sobre nuestra identidad urbana y qué queda hoy de esa energía contracultural. Sube el volumen si quieres enterarte de cómo el rock marcó y sigue marcando a toda una generación. Ernesto, tú eres editor de libros, eres investigador, gestor, tienes una banda o dos, tienes un estudio de grabación en Los Olivos, eres gestor o productor de conciertos, de formación sociólogo. Como sociólogo, que nos cuentes también qué implica para ti, digamos, cuál es el atractivo o el interés que puede generar un libro que ha reclutado pues toda una serie de crónicas y de historias y de análisis sociales de lo que ha sido la movida del rock en nuestro país, 40 años, ¿no? Entonces, a primera instancia, como sociólogo, ¿qué fue lo que te atrajo a ti y quizás también a tus compañeros, que son varios autores e investigadores? A ver, yo creo que antes de tener cualquier profesión, soy alguien que escucha mucha música y en ese camino empecé a conocer gente también que tiene las mismas aficiones. Empecé a pensar cómo unir estos intereses para construir algo juntos, algo que sume, que nos dé una lectura, si no de país, por lo menos de ciudad, a través de los lentes de la música. Ese esfuerzo, digamos, decantó en Sube el Volumen. Nosotros estamos construyendo una suerte de narrativa de lo que ha sido la música, pero que a su vez se apoya en trabajos previos. Nadie inventa nada de la nada, nadie es un genio creativo que desde un sombrero mágico puede decir algo sin apoyarse en nadie más. Es más bien el libro, este tipo de trabajo se parece a una gran pared donde cada uno va poniendo un ladrillo hasta construir un muro en donde uno puede apoyarse para decir algo. ¿Por qué consideras que el rock peruano es un tema, un objeto de estudio tan relevante para la sociología? Creo que cualquier música, cualquier producción humana es relevante para entender lo humano, en primer lugar. Creo que el rock peruano, a lo largo de la historia reciente del país, en algunos momentos más que en otros, cuando ha tenido un mayor alcance, una mayor visibilidad y una mayor presencia en la vida cotidiana de la gente, sobre todo en los jóvenes,
ha sido una suerte de lentes a través que les ha permitido entenderse a sí mismos y entender los procesos sociales que los atraviesan, ¿no? Desde la violencia política en los 80, el ingreso de nuevas políticas económicas de corte liberal en los 90, las consecuencias de la migración en el país que podemos rastrear en la música, por ejemplo, en el diálogo que hay entre la cumbia y el rock, con discos como el Cumbia de Barreto, en el ingreso de Internet, como el Internet va generando el ingreso de diversos subgéneros y subgéneros que van de repente atomizando las audiencias, convirtiéndolas en nichos. Ahora ya no hablamos de escenas, sino de microescenas. Pero lo que quiero decir con todos estos ejemplos es que el rock funciona como una especie de tamiz, como un sedimento en la mirada, como ponerse algo que te permite entenderte a ti mismo y entender la realidad en la cual participas. En este recuento de 40 años, ¿cuáles son esos subgéneros que más han destacado y de qué manera realmente cada una de estas agrupaciones que han mencionado, claro, es mucha información lo que hay acá, pero quizás podemos usar como algunos ejemplos de alguna banda que especialmente haya sido como muy incisivo o muy claro en su forma de componer canciones que han narrado como episodios muy concretos, ¿no? Sobre nuestra historia, ¿no? A ver, en primer lugar, creo que una de las propuestas del libro, y que sí lo hace un poco distinto a otras cosas que se han publicado, es que el libro le propone al lector entender al rock como una cultura. Y como cultura, pues tiene una serie de valores que en el rock están asociados con la idea de la autenticidad, la transgresión, la juventud. Por eso a veces cuando hablamos de rock es posible meter dentro de esa palabra, aglutinar una serie de bandas que tienen diferentes estilos musicales que pueden ir desde el synth pop, por ejemplo, o hasta el country rock, ¿no? Entonces, y todos son rock, ¿no? Entonces a todos les cae, entran dentro del paraguas del rock, aunque musicalmente sean muy diferentes, sí comparten ciertos valores que los aglutina. Puntualmente sobre tu pregunta, que bandas, digamos, pueden ser un correlato de la historia social del Perú. Yo creo que todas de alguna manera. Claro. Ahora, se suele hablar mucho del rock subterráneo, porque el rock subterráneo es probablemente en la historia del Perú el primer movimiento contracultural del país. Se empiezan a congregar diversos jóvenes de distintas extracciones sociales, lo cual va a terminar posteriormente en la eclosión del mismo fenómeno, ¿no? Porque van a empezar a discutir quién es legítimo para decir soy punk o soy subterráneo y tú no eres, claro, ¿no? Entonces, pero a su vez, esa lucha intestina del rock subterráneo es parte de la desigualdad del Perú. Entonces, el Perú expresándose musicalmente, no solo en la música, sino en las formas organizativas, porque para hacer música hay que organizarse, sobre todo en un país sin industria, en donde uno tiene que dar un amplificador, el otro la guitarra, etc. Y cuando el país es desigual, esa desigualdad también entra a la música. Y de toda la movida subterránea que comentas, ¿cuáles son las bandas que más han, digamos, comentado en este libro y por qué? Creo que es imposible dar cuenta del rock subterráneo sin hablar de Narcosis. Primera Dosis establece una forma de hacer música, pero también de producir tu propia música. Creo que cuando la industria es pequeña, como suelen decir los punks, vivir en el hazlo tú mismo, esa maqueta resulta fundacional. Si ellos pudieron grabar ese casete en su casa, en una casa en Lince, con una grabadora de 4 canales, entonces yo también puedo hacerlo de manera casera. Claro. Y que es muy importante, de repente ya la gente no toca punk, ¿ok? O no toca en mejores condiciones, el país ha cambiado. Las formas organizativas del rock subterráneo se mantienen hasta hoy con otros géneros, con otras personas, pero la manera de producir conciertos sigue siendo la misma. Tú te has encargado del capítulo sobre los ruidos profundos, ¿no? Sí, mi capítulo se llama Los ruidos profundos. ¿No? Que esa fusión de rock cumbia, ¿no? ¿Cuál es la lectura que tú has tenido sobre eso? Esta lectura, digamos, sociomusical, ¿no? Yo creo que ese capítulo es importante porque es el germen de este libro, de alguna manera. Y lo que hacemos con Mauricio en ese artículo es hacer un recorrido para saber por qué empezó el 2007, 2008, 2006 y no empezó 20, 30, 10 años antes, porque si uno hace memoria, y ahí quiero empezar a responder tu pregunta, la cumbia tiene una eclosión mediática a mediados de los 80 también, con los Chapis, con Chacalón, hacen una película, Los Chapis en el mundo de los pobres, entonces estaban en todos lados. Y sin embargo, su música no entra o sea, uno escucha los discos peruanos de los 80 y salvo el Puede Ser Tú de Miki González, nadie más hace un tema de cumbia o de chicha, ¿no?
y nos preguntábamos, bueno, si esto fue muy conocido antes y muy exitoso, incluso comercialmente, ¿por qué recién entra a las escenas del rock peruano? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha cambiado en el país para que se permita, para que se le abra la puerta a la cumbia y se convierta no solo en un género más para hacer fusión, sino en el principal insumo para hacer fusión? Porque son los años en los que aparecen bandas, además de Bareto, Barrio Calavera, están los Olaya Sound System. ¿Qué cambios sociales han ocurrido en los últimos 30, 40 años para que la cumbia ahora pueda dar cuenta de una identidad colectiva más amplia y ya no sea solo esa música que ocurre en la periferia, ¿no? Hablar de rock hoy, en el año 2025, rock en Perú, ¿qué implicancias tiene? ¿Aún consideras que hay una movida de rock potente como este libro sugiere, en los 40 años de historia sobre la que comentan? Hoy, ¿qué está pasando con el rock en nuestro país? En principio hay olas, siempre hay olas de idas y vueltas, altas y bajas. Ahora no es el periodo en donde el rock es probablemente el género más masivo, pero eso no quiere decir que el rock haya desaparecido. A ver, ¿cómo llega el rock al Perú? Llega a mediados de los 50, por el cine primero, al no haber internet, entonces la gente accedía en principio por los discos. Y cuando se trataba de músicas extranjeras, los jóvenes, porque el rock siempre estuvo ligado a la cultura adolescente y juvenil, entonces los jóvenes que tenían acceso a esos discos primeros de vinilos eran los jóvenes que podían comprar esos discos. La expansión del rock en Lima siempre estuvo atravesada por el consumo primero en ciertas élites locales. Esa forma de distribución musical se empieza a romper con internet, ¿no? Ya no necesitas viajar o tener mucho dinero para poder entrar a YouTube. Entonces ahora el internet te permite llegar a diferentes géneros casi de manera simultánea. Y de alguna manera eso se expresa en las microescenas. Yo creo que ahora Camilo Riveros, el autor que escribe el capítulo final del libro, porque recordemos que el libro va desde el 1980 hasta el 2019, son prácticamente 40 años. 2019 porque ahí empieza la pandemia. Pero ahí está, en microescenas, entre ellas van interactuando, hay diferentes niveles de apoyo entre ellas. Ahora, por otro lado, lo que sí creo que ha cambiado es que, a ver, si uno repasa la insatisfacción juvenil, en los años 20 del siglo pasado, la política podía articularla significativamente, ¿no? Habían juventudes apristas, etcétera, etcétera. En los 70, con la nueva izquierda, hay muchos jóvenes que se decantan por ser izquierdistas y hacia allá dirigen su insatisfacción social. Pero en los 80 empieza a haber un descrédito de la política y creo que esa insatisfacción social se articula en la música y de ahí que el rock subterráneo sea tan masivo. Ahora yo ya no sé, y esa transgresión de ser joven, esa transgresión sexual también del cuerpo, ya no sé si el rock tenga hoy esa misma capacidad. Yo creo que eso sí ha ido cambiando. Aún es insumo de identidad, aún hay gente que se expresa políticamente. Pero, por ejemplo, en la presentación del libro lo presentó el politólogo Alberto Vergara. En su lectura él iba repasando los 80s, 90s, 2000s y él reconocía en el rock subterráneo un impulso por dar cuenta de una realidad social desde una perspectiva crítica. ¿Okay? Esto no me gusta, esto no me parece, esto hay que cambiar. No sé, él entendía que era que el liberalismo había traído no solo formas económicas distintas a lo anterior, sino también formas de percibirse en el mundo, ¿no? Más individualista, más cerrar los ojos y mirar hacia adentro. También se ve la desaparición de la temática colectiva, del Estado, de lo social, para encontrarnos con propuestas más lúdicas, más de pasar con los amigos, más hedonistas, ¿no? Que conviven siempre con otras. También siguen habiendo punks que critican el Estado, pero digamos que son una tendencia más, entre otras, y no necesariamente son las más visibles o las más contemporáneas, ¿no? Sí se va quedando como atrás eso. Sería interesante saber cuáles son justamente las diferentes maneras de usarlo, ¿no? ¿Cuál es finalmente el propósito o el objetivo o la forma en que se puede consumir este libro hoy? Es un libro de investigación. El libro puede leerse como un libro de historia del rock en los últimos 40 años. Admite esa lectura, pero también admite otras. Por ejemplo, uno puede leerlo como un análisis de la ciudad y del Perú a partir de la música. Uno puede leerlo como el análisis de una cultura juvenil en particular, que es la cultura del rock. También hay espacio para la autobiografía, para el diálogo con uno mismo. Entonces también se puede leer como una especie de autobiografía, en algunos casos más que otros, o como una crónica musical también, ¿no? E incluso, en algunos capítulos más que en otros, pero incluso como una crítica musical
en el sentido de que analizamos varios discos, los estilos, las letras, las comparamos unas con otras, pero me gustaría que ante todo sea entretenido para la gente y también les dé herramientas para pensarse a sí mismos en un contexto como el peruano. Detenido, la primaria o superior, siempre la misma opresión. Good morning, Corey. Good morning, Michelle. I believe every company should strive to form a diverse table, to empower people of different skills, and every time, what is it? Skills and identities. To foster a new generation of, okay, let's go again. They want you to think it's you, that it's you who made this world. But it's always been them. All we've lost, all that's been done to us, we're setting that right again. Uno de los estrenos más atractivos de la cartelera comercial peruana del último jueves es sin duda Bugonia, la nueva película del director griego Yorgos Lanthimos, quien en los últimos años está realmente prolífico, está estrenando películas a razón de 1 o 2 por año y marca una nueva colaboración entre este director y la actriz estadounidense Emma Stone, que se ha convertido ya en una protagonista recurrente de sus películas y que gracias a ellas ha recibido algunos de los reconocimientos más importantes de su trayectoria como actriz. De hecho, hay que recordar que por La Favorita, una película del año 2018, la primera colaboración entre Emma Stone y Yorgos Lanthimos, la actriz recibió una nominación al Oscar a la mejor actriz de reparto y años después, por Pobres Criaturas, terminó recibiendo una nueva nominación como mejor actriz y en este caso obtuvo el premio de la Academia, que fue el segundo Oscar de su carrera después de obtener el primero por La La Land, aquella película musical realmente entrañable de Damien Chazelle del año 2016 que la reunió con Ryan Gosling, con quien aparentemente tiene una gran química dentro y fuera de frente y lejos de los sets de grabación y que recibió por esta película en su segunda nominación el premio de la Academia de Hollywood. Su primera nominación había llegado un par de años antes por su trabajo en Birdman del mexicano Alejandro González Iñárritu, también en la categoría de mejor actriz de reparto. Lo interesante es que todas estas películas que he mencionado de Emma Stone están disponibles en las plataformas de streaming más populares. Las películas de Yorgos Lanthimos, Kinds of Kindness, que es el antecedente inmediato del 2024, en la que también actúa Jesse Plemons, otro de los protagonistas de Bugonia, Pobres Criaturas y La Favorita, están todas disponibles en la plataforma Disney+. Y La La Land y Birdman las encuentran también en plataformas como Disney Plus también y Netflix. Otras películas que encontramos de esta actriz notable que pese a su juventud, tiene 36 años, ya ha estado en competencia por el Oscar en 4 oportunidades, pero también ha ganado el Globo de Oro, ha ganado el premio BAFTA, el premio de los sindicatos de actores de Estados Unidos, en fin. Decía que muchas de sus otras películas también importantes dentro de su filmografía, como La Batalla de los Sexos, como Cruella, esta historia de origen de la villana de 101 Dálmatas que la encuentran en Disney Plus, o incluso las películas que protagonizó cuando realmente era muy joven y empezaba en el mundo del cine, como Zombieland y Super Cool, Superbad en su título original, pero que fue la traducción en Latinoamérica como Super Cool. Están todas disponibles en el streaming, así que es posible seguirle la pista y seguir su trayectoria desde sus inicios en el séptimo arte. La película que lamentablemente no está todavía disponible en el streaming y que de hecho no llegó a estrenarse comercialmente en el Perú fue Eddington, el último film del director Ari Aster, un realizador que ha venido forjando una trayectoria muy importante en el campo del cine de horror, con películas notables como Midsommar o como Hereditary,
que en este film Eddington, que está ambientado en la época de la pandemia del coronavirus, toca temas como las noticias falsas, como las teorías de la conspiración que empezaron a florecer en aquellos años en todo el mundo, etcétera, etcétera. Y es una película protagonizada, además de por Emma Stone, por Pedro Pascal y Joaquín Phoenix. La película aparentemente llegaría al streaming este mes de noviembre, a fines de noviembre, así que hay que estar atentos, pues es otro gran trabajo de Emma Stone. Pero por lo pronto podemos ver casi todos sus antecedentes en el streaming y visitar las salas de cine para verla en su más reciente trabajo junto con Yorgos Lanthimos, Bugonia. Welcome to the headquarters of the human resistance. Where's my hair? Your hair has been destroyed to prevent you from contacting your ship. What ship? Your mothership? Okay. In the next 48 hours, the police and the FBI will begin a statewide manhunt. I'm a high-profile female corporate executive. I am crucial. In all humility, I can say that. Think of it like you abducted the governor, but worse. There is no possible scenario where you benefit from this incident. That was really good. My pulse is racing right now. I've done a ton of research on this. You're killing our planet. Alien fellas. I'm not an alien. You're lying to me. What's the difference? You know this is crazy. You know this is wrong. I know who you are. I know what you are. I know you too, Teddy. It's fine. It's cool. She don't like her eggs all runny. She looks down her nose at money. She gets it on like the Easter bunny. She's my baby, I'm her honey. I'm never gonna let her go. Otro estreno muy interesante y muy esperado de la última semana, del último jueves en la cartelera comercial peruana, es el de Mátate Amor, Die My Love, la nueva película de la directora escocesa Lynne Ramsay, que es protagonizada por Jennifer Lawrence en un papel por el que ya se están corriendo rumores de una potencial y casi segura postulación al Oscar. Como se recordará, esta actriz, pese a su juventud, ha sido nominada ya en 4 oportunidades al Oscar y lo obtuvo en una, así que quizás vuelva a estar entre las candidatas al premio más importante de la industria de Hollywood por este nuevo film de una directora que en 4 o 5 películas ha consolidado un estilo y una voz realmente originales en el cine contemporáneo. Todas sus películas han recibido críticas muy elogiosas de parte de la prensa especializada, desde sus cortometrajes con los que empezó en el mundo del cine, recibió reconocimientos en el Festival de Cannes, por ejemplo, y en la entrega de los premios BAFTA en el Reino Unido. Así que este nuevo film de Lynne Ramsay, que además está basado en una novela del mismo nombre, Mátate Amor, de la escritora argentina Ariana Harwicz, ha levantado muchísimas expectativas desde que fue anunciado y desde que se empezaron a ver las primeras imágenes y los primeros avances de este film. Grace, if you're having a hard time, I feel fine. Grace. Grace. Stop it. Won't be nothing but big old hearts dancing in our eyes.
Con respecto a los antecedentes de Lynne Ramsay, esta directora, hay dos en particular que vale la pena mencionar y que son realmente recomendables. Para empezar, la película Tenemos que hablar de Kevin, We Need to Talk About Kevin, un film del año 2011 protagonizado por una magnífica Tilda Swinton y por el actor Ezra Miller, que años después caería en desgracia por sus problemas con la ley y por los excesos con las sustancias tóxicas, luego de representar al personaje de Flash en el universo cinematográfico de DC, pero bueno, esa es otra historia. Tenemos que hablar de Kevin. Ezra Miller interpreta a un joven, a un adolescente que perpetra una matanza en un colegio de Estados Unidos. Es un film también muy duro, una película que trata no solo sobre este nivel de alienación en el que pueden caer los jóvenes para cometer atrocidades como esta, sino también de la siempre complicada relación entre una madre y un hijo, entre los padres. En fin, es un film muy, muy interesante que recibió en su momento también muchísimos reconocimientos, no solo a la directora, sino también y especialmente a Tilda Swinton por su magnífica interpretación en el papel principal. Just because you're used to something doesn't mean you like it. You're used to me. You wake up and you watch TV. You get in your car and you listen to the radio. I love you, kiddo. And you go to your little job or your little school, but you're not going to hear about that on the 6 o'clock news. Me and Kevin were playing Christmas kidnapping. Do you know where you're spending the afterlife? I'm going straight to hell. Because nothing is really happening. I mean, it's got so bad that half the time the people on TV, they're watching TV. And what are all these people watching? People like me. Doesn't Kevin go to Gladstone High? La siguiente película de Lynne Ramsay, antecedente inmediato de Mátate Amor, es You Were Never Really Here. Tú en realidad nunca estuviste aquí, una película del año 2017 protagonizada por Joaquin Phoenix, quien interpreta el papel de un veterano de guerra que, transformado en una suerte de sicario que se dedica a encontrar y liberar a jovencitas y niñas que han sido captadas por redes de tráfico internacional. Como vemos, las temáticas de las películas de Lynne Ramsay suelen ser bastante duras, pero como siempre, el tratamiento, la estética, en fin, el talento de Lynne Ramsay como cineasta hacen que la película no solo sea, digamos, digerible, que se pueda ver más allá de la temática realmente dura que trata, sino que también logra otra vez una actuación magnífica de uno de sus protagonistas, en este caso Joaquin Phoenix, que está realmente excepcional en el papel protagónico de este film. Una película que, por cierto, en su momento recibió el premio al mejor guión en el Festival de Cannes. Así que bueno, los antecedentes están ahí, las expectativas son muy altas, Mátate Amor ya está en los cines y es un gran pretexto para explorar un poco más en la trayectoria de esta directora escocesa de 55 años que se ha convertido ya en una de las voces más originales del cine contemporáneo. I can be. Look, you see this girl? Is she inside? Security. How many are there? Close your eyes. New York State Senator has been found dead in an apparent suicide. And I don't know what the fuck's going on here. Joe, wake up. It's a beautiful day. Quiero agradecer a la librería La Rebelde en Barranco, es una de las librerías más lindas del distrito, está ubicada aquí en
Batalla de Junín, muy cerca del Malecón. Y quiero aprovechar para recomendarles un par de libros relacionados con el cine y con los temas que tocamos en El placer de los ojos que he encontrado en los estantes. Para empezar, esta nueva edición corregida y aumentada de Atrapa el pez dorado del gran David Lynch. Es un libro sobre la meditación, un libro sobre sus pensamientos, sobre su filosofía, un libro muy, muy hermoso que cumple además 15 años desde que fue publicado originalmente en nuestro idioma y que esta es también una edición conmemorativa. Como sabemos, David Lynch nos dejó en enero de este año y una gran manera de recordarlo no es solo ver sus películas, sino también leerlo. Y por otro lado, este libro de Beatriz Vera sobre el cine coreano, que como sabemos está dando la hora a nivel internacional desde hace algunos años, y aquí en este libro Beatriz Vera le hace una exploración, hay biografías de directores, análisis de la historia del cine coreano, reseñas de las películas más notables de los últimos años, en fin, un libro muy, muy interesante para conocer más del cine coreano contemporáneo. Piero Quijano, debo decirlo, es un pintor y dibujante que, al menos a mí, siempre me ha resultado extraordinario. Bueno, en esta exposición que se llama Desde la Vereda, curada por Jorge Villacorta, Piero nos acerca a la arquitectura limeña de mediados del siglo XX, la que transformó la ciudad entre los años 40 y 60. Bueno, esta relectura de una ciudad que ya no existe y que ha crecido exponencialmente en las últimas décadas está llena de colores vibrantes, intensos, que contrastan con los edificios apenas reconocibles tras ese velo medio distópico de calles vacías. Unas estructuras monumentales que parecen haber devorado el concepto de vida. Bueno, pueden visitar esta magnífica exposición hasta el 19 de noviembre en el Centro Cultural Inca Garcilaso del Ministerio de Relaciones Exteriores. No se la pierdan, en serio. Hola, soy Piero Quijano, soy pintor y dibujante y estoy exponiendo esta muestra Desde la Vereda acá en la sala del CC Garcilaso. Bueno, comenzó con edificios que me gustaban y quise interpretarlos a mi manera. Empecé a tratar de hacerlos, en fin, a recrearlos en pintura, que no es lo mismo que si lo hiciera tratando de ponerme un plan de arquitecto, que no soy. Y durante el proceso descubrí que una serie de arquitectos de esos años que valoraba y que me gustaban algunos de los edificios que habían hecho, también habían estado comprometidos en el desarrollo de los proyectos de vivienda pública que existían en esos años y que ya no hay desde hace 40 años. Y mi punto de vista era justamente desde la vereda, así como alguien que transita y ve los cambios en la ciudad, no desde la nostalgia, sino desde la sensación de que podría haber sido mejor. No tengo un esquema de una programación de color previa. Voy avanzando, dibujando y tratando de encontrar las formas, y en ese proceso, por más que piense que voy a usar determinada gama, voy encontrando cosas, ¿no? Es una especie de improvisación, pero en el sentido en que voy arreglando los errores que voy cometiendo, como si hiciera un proceso de edición en que corrijo y vuelvo a intentar con otro color hasta que más o menos encuentro que se equilibra la gama. Siempre había la idea de edificios que me gustaban y tenía en mente pintarlos. Sobre todo el que está atrás mío, que es el edificio Diagonal, que está en la avenida Diagonal en Miraflores. O el edificio Atlas, que abre un poco la muestra, que es un edificio difícil de ver porque está en una zona en que no se puede verlo desde la vereda. Y he tenido que recurrir a fotos. Alguna foto tomada seguramente de una azotea da una imagen mejor.
Esta muestra desde la vereda está en el CC Garcilaso de la Cancillería hasta el 19 de noviembre. Penguin Random House y su sello Alfaguara nos han enviado estas 2 ediciones que de verdad merecen ser llamadas de colección. Me refiero a las ediciones conmemorativas de La distancia que nos separa, de Renato Cisneros, que se publicó por primera vez hace 10 años, y de La hora azul, de Alonso Cueto, que se publicó hace 20 años. Bueno, mucha agua ha corrido bajo el puente de la vida y la literatura de ambos autores. Renato, que ahora reside en Madrid, vendió más de 80.000 ejemplares de esta novela confesional sobre su padre, el general del ejército Luis el Gaucho Cisneros. Bueno, el libro marcó un antes y un después en su carrera literaria, sin lugar a dudas. El intento de un hijo por entender y reconstruir la figura de un padre controvertido llega con un prólogo, esta vez del mexicano Guillermo Arriaga, y una nota del propio autor. Y bueno, La hora azul, de Alonso Cueto, que fue ganadora del premio Herralde en el año 2005, es una de nuestras novelas pilares, fundamentales. Alonso nos cuenta la historia de Adrián Ormache. Es el abogado que enciende la intriga al emprender pues la búsqueda de una mujer vinculado al oscuro pasado del padre y embarcarse pues en una inquietante travesía moral. El prólogo es de Laura Restrepo y también viene con una nota del autor. Bueno, desde estilos y tonos muy distintos, aunque ambos bastante precisos en cuanto a técnica y profundidad, las 2 novelas buscan la verdad sobre figuras paternas, bastante polémicas, y nos remiten a las heridas abiertas del pasado reciente de nuestro país. Es una oportunidad perfecta para leer o releer estos 2 ya clásicos contemporáneos de nuestra literatura en una edición realmente bonita. Cada año, el Festival de Cine Europeo nos invita a movernos. Durante 2 semanas, la ciudad se llena de historias y el cine se vuelve parte de nuestro día a día. Del 13 al 27 de noviembre se llevará a cabo la edición número 37 del Festival de Cine Europeo del Perú, un evento que ya tiene más de 30 años de historia, que de alguna manera cierra la agenda cinematográfica de este 2025 y que, como todos los años, nos presentará una cantidad realmente importante de películas en calidad de estreno, al menos películas que nunca antes se han visto en salas de cine aquí en nuestro país, y que además se realizará en sedes descentralizadas, no solo Lima, sino en ciudades como Arequipa, Chiclayo, Piura, Trujillo, Cusco, etcétera, etcétera. Hay algo especial en salir y encontrarte también con gente que busca lo mismo. En Lima, Cusco, Arequipa, Trujillo, Piura y Chiclayo, Europa se cruza con nosotros en la gran pantalla. Al final, las emociones son las mismas. Cambian los acentos, pero no las historias que nos mueven. Es el más antiguo de Latinoamérica y a través de sus historias conecta al Perú y a Europa hace 37 años. Serán en total 45 películas de 16 países en cerca de 20 sedes. Otra noticia interesante, y creo que los cinéfilos locales agradecerán, es que prácticamente todas las funciones, salvo las programadas en el Centro Cultural de la Universidad Católica, son enteramente gratuitas. Así que no hay excusa para perderse esta edición del certamen, que tendrá como país invitado a Finlandia. De hecho, se podrá ver una de las películas del gran director Aki Kaurismäki, probablemente el realizador finlandés más importante de todos los tiempos. Se ha programado la proyección de Juha, uno de sus films clásicos. Recomiendo, por cierto, explorar la maravillosa filmografía de Kaurismäki en la plataforma Movie. Ahí están, creo que casi todas sus películas y cortometrajes y documentales, etcétera, etcétera. Pero también se verán películas de otros realizadores contemporáneos y también muchos clásicos del cine finlandés. Creo que es una gran oportunidad de conocer mejor, de profundizar en la cinematografía de este país nórdico. En cuanto a otras películas que me gustaría recomendar que han sido programadas este año en el Festival de Cine Europeo, puedo mencionar 2-1 de Nadja Bronkhorst, una película que es protagonizada por la actriz alemana Sandra Hüller,
a quienes todos recordamos, por supuesto, por sus trabajos en películas clásicas de los últimos años como Anatomía de una caída o La zona de interés. Sandra Hüller es probablemente la actriz alemana, yo diría que una de las actrices europeas más reconocidas e importantes de este momento. También se ha programado la última película del experimentado, del veterano realizador español David Trueba, Saben aquel, el biopic dedicado a un comediante catalán, un comediante de Barcelona. Y como no todo tiene que ser cine europeo, se ha programado también uno de los estrenos peruanos más interesantes de los últimos años, que es Historias de Shipibos, del realizador trujillano Omar Forero. En fin, hay muchísimo por ver. Recomiendo revisar la programación en las redes sociales y en la página web del festival. Y como les decía, las funciones son gratuitas, así que no hay pretexto para perderse este año el Festival de Cine Europeo en su edición nada menos que número 37. Cada función es una pausa. Un momento para mirar, pensar y conversar. Siempre salimos hablando de lo que vimos y sentimos. El festival une caminos y acentos, ciudades y generaciones. Una estrella que vuelve a brillar este año con infinitas historias que nos unen. Te esperamos. 37 Festival de Cine Europeo de Lima. Hoy hemos visitado el Palacio Municipal y de la Cultura en San Isidro, donde se está presentando Ecos del Edén, una exposición de la artista franco-peruana Bénédicte Gimonet bajo la curaduría de Ana Osorio. Esta exposición reúne cerca de 60 obras entre dibujos, acrílicos, serigrafías en seda, que conforman pues el universo exuberante de selvas imaginadas, paisajes tropicales, jardines que remiten a los grandes temas del artista, que son el arraigo, la pertenencia, la identidad y la memoria. Desde su experiencia vital entre Francia, el Perú y los Emiratos Árabes Unidos, donde reside, Gimonet crea un diálogo entre lo natural y lo urbano, entre lo íntimo y lo universal. Y su obra nos invita a reflexionar sobre nuestras raíces, el vínculo con la naturaleza y la búsqueda de equilibrio en un mundo cada vez más tecnológico. Ecos del Edén puede visitarse hasta el 16 de noviembre y el ingreso es libre. Hace casi un año, en el Hey Festival en Arequipa, entrevistamos al periodista español Xavier Díaz de Serio a propósito de este fantástico libro, que es el Abecedario Climático Peruano. Un retrato realmente fundamental para entender nuestra diversidad y la crisis ambiental que atraviesa. Bueno, ahora en el Centro Cultural de la Universidad del Pacífico se presenta la exposición Saber es Recordar, que se inspira precisamente en este libro. Y el material que presentan, que es fruto de más de 15 años de trabajo recorriendo el Perú, estoy segura que no les va a dejar indiferentes. Esta exposición ha sido curada por Angelina Ferrero y nos invita a detenernos un momento para repensar o reconsiderar nuestros vínculos con el entorno, con la naturaleza. A través de una propuesta bastante imaginativa, hecha de palabras e instalaciones, Saber es Recordar propone que el conocimiento no está solo en los libros, sino también en la tierra, en el agua, en las montañas y los gestos cotidianos de quienes habitamos. Y deberíamos cuidar más y mejor nuestro territorio. Me llamo Angelina Ferrero y soy la curadora a cargo de la exposición Saber es Recordar. Yo ya conocía el libro Abecedario Climático Peruano porque tuve la oportunidad de entrevistar a Xavier Díaz, su editor, para el Hey Festival de Arequipa del año pasado. Y el Centro Cultural de la Universidad del Pacífico me convocó para organizar y articular una exposición que tomaba como punto de partida el contenido de este libro. Lo que me pareció fascinante del libro es que este funcionaba como un artefacto. Proponía una serie de palabras que nos permitían comprender y valorar diferentes iniciativas peruanas, locales,
que respondían de alguna u otra manera, de manera creativa, a la emergencia climática. Me pareció que el libro ofrecía muchas posibilidades, muchas lecturas y reflejaba un tipo de periodismo que toma como punto de partida la empatía, la importancia de las pequeñas historias que muchas veces son invisibles, lo interdisciplinar, lo colectivo, lo ancestral. Luego de revisar el contenido del libro, se me ocurrió optar por el título Saber es recordar, justamente porque creo que estamos en un momento clave y crucial en el que el debate medioambiental y ecológico nos atraviesa a todos y a todas. Y en ese sentido, cuando buscamos nuevas fórmulas, nuevas soluciones, muchas veces dejamos de mirar al pasado como un punto de inspiración. En el caso del Perú, sobre todo si miramos la cosmovisión andina y la manera en la que nuestros ancestros se relacionaban con el paisaje, sentí que había mucho saber olvidado que valía la pena revalorizar. Y es justamente eso lo que hace el libro. Mira casos concretos de personas que replican maneras muy antiguas de relacionarnos con el paisaje, con el agua, con el cielo, con las estrellas, con la tierra, con los animales, con los ciclos de la vida. Considero que uno de los problemas fundamentales de la crisis medioambiental es la crisis de sensibilidad. Cuando hablo de eso me refiero a que vivimos vidas, sobre todo en la ciudad, automatizadas, muy rápidas, vivimos bajo mucho estrés y eso de alguna u otra manera nos desconecta del ritmo natural del clima, del paisaje, del ambiente y de nosotros mismos y nosotras mismas. Creo que muchas de las tendencias contemporáneas que proponen nuevas formas de relacionarnos con el paisaje y con el planeta toman como punto de partida muchas prácticas ancestrales. Lo primero es la contemplación, aprender a mirar el paisaje, respetarlo, reconocer esta divinidad que está detrás de la montaña, de los árboles, de la naturaleza. Esta muestra te invita a ir más despacio, a conectar con materiales, con piedras, con tejidos, con historias, con papel, con la danza, con las hojas de coca, con la ofrenda que le hacemos al paisaje. De diferentes maneras estamos sugiriendo que quien viene aquí se tome una pausa para reflexionar. La exposición Saber es recordar estará abierta al público hasta finales de noviembre en la galería del Centro Cultural de la Universidad del Pacífico. Antes de cerrar el programa queremos hacerles una recomendación muy especial. Quedan muy poquitas fechas para ver Ollanta. Ollanta es la ópera más emblemática de la música clásica peruana, compuesta por José María Vallerriestra y basada en el drama quechua virreinal Ollantay. Una historia de amor, poder y rebeldía en el imperio incaico, a 100 años de la muerte de su compositor, con una imponente puesta en escena firmada por Jean-Pierre Gamarra y Lorenzo Albani, por la Orquesta Sinfónica del Teatro Municipal y la dirección de Matteo Pagliani. Ahora sí, muchas gracias por acompañarnos en este paseo por el rock de Sube el Volumen, la imperdible muestra de Piero Quijano y la importancia de cuidar nuestra biodiversidad en la exposición Saber es recordar, además de películas de El placer de los ojos y nuestras recomendaciones para los próximos días. Nos despedimos con una invitación a seguir atentos, atentas a todas esas voces y miradas que nos cuestionan, que nos hacen pensar. Como siempre, nos vemos el próximo domingo a las 6 de la tarde y no queremos dejar de agradecer a la Municipalidad de Barranco por permitirnos grabar con tranquilidad en sus lindos espacios públicos. Gracias y hasta el próximo domingo.